amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Como siempre, para nosotros es un inmenso placer de que ustedes siempre estén en sintonía con nosotros, escuchando nuestros comentarios, recordándole que nosotros transmitimos directamente desde Santo Domingo. Nuestra emisora matriz es Telecanal 28 y nosotros estamos transmitiendo directamente a través de Facebook. Por igual estamos en varias cuentas de redes sociales, de otras redes sociales como YouTube. Nos pueden encontrar en Libertad de Expresión RD y también en Instagram, Libertad de Expresión DR, informándole que somos un programa totalmente independiente, no tenemos compromisos ni económicos ni políticos con ningún sector, simplemente tratamos de hacer nuestros comentarios alejados de las pasiones y siendo lo más objetivo, tratando de ser lo más objetivo posible, evitando las pasiones, a pesar de que sabemos que muchos de los comentarios que hacemos crean pasiones, crean diferencias de opiniones, entre otras cosas, pero tratamos de hacer lo mejor posible. En esta oportunidad queremos tratar un tema que ya lo habíamos comentado en otras oportunidades. Es el caso del detective Ángel Martínez, el quien llegó aquí hace más o menos más de una semana a la República Dominicana a través de un crucero, un barco que ancló en Puerto Plata, y ahí él comenzó a hacer una serie de reportajes, hacer videos de algunas edificaciones que la policía entendió que eran sensibles, ridículamente entendió que eran sensibles, como por ejemplo un hospital que está paralizado hace más de 5 años, igualmente una playa de Puerto Plata donde supuestamente se estaban desalojando a varios vendedores, y finalmente un cuartel policial, el cuartel policial de la policía de Puerto Plata, que también está en fase de construcción pero que tiene paralizado algunos años. Entonces Ángel Martínez también hay que entender que durante esas transmisiones en vivo desafiaba a las autoridades que lo iban a buscar. Pero hay algo importante que nosotros hemos resaltado, en el cual, a pesar de que él ya se había retirado y se había ido el barco había anclado y estaba ya en alta mar, no sé quién dio la orden, porque tenía que ser un funcionario bien poderoso para que realizara una operación prácticamente de secuestro y de apresamiento del señor Ángel Martínez cuando estaba en el barco en alta mar. Ahí utilizaron lanchas rápidas, como hemos dicho, utilizaron helicópteros, mandaron a paralizar la embarcación, un crucero que tenía 3.700 turistas, incursionaron pudieron paralizar el crucero, lo abordaron con armas largas y le combinaron al comandante del crucero que entregara a Ángel Martínez, que aparentemente era una persona peligrosa. Y yo lo que entiendo es que este señor, independientemente de que a usted le caiga bien o le caiga mal, lo que es una persona que está ejerciendo una función de periodistas, haciendo denuncias contra supuestos narcotraficantes o narcotraficantes, porque muchos de ellos se han sido extraditados de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Igualmente ha hecho denuncias sobre corrupción en la administración pública, ha expresado que el presidente Luis Abinader ha estado fotografiado con más de 127 narcos, que en el PRD, en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficial, el partido del gobierno, es la agrupación que más narcotraficantes tiene, y ciertamente la cantidad de personas, funcionarios, legisladores, empresarios, regidores que han sido ya llevados a los Estados Unidos es sorprendente. Y también no es menos cierto que el presidente Luis Abinader
se ha estado fotografiando con muchas otras personas, aunque no necesariamente él tenía que saber que esa persona era narcotraficante. Lo más probable es que lo hayan tomado el pelo y él entendiendo que son políticos, empresarios, como lo hace cualquier otro mandatario, salen fotos. Entonces en esa parte yo no culpo al presidente Luis Abinader, pero sí es algo que es incontestable, que es una realidad en la cual han surgido fotos del mandatario y de otros funcionarios de su gobierno con personas vinculadas al narcotráfico. Este señor también, Ángel Martínez, ha hecho muchas denuncias graves contra funcionarios públicos. Igualmente por ejemplo, incursionó en el caso de Farideh Raful, donde él alegaba que tenía 9 videos. Supuestamente esos 9 videos contenían las relaciones sexuales, supuestamente, ¿no verdad?, de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, teniendo relaciones sexuales lésbicas. Todo eso parece que ha molestado bastante a la esfera del gobierno, al igual que otras cosas que ha dicho. Ha expresado que yo creo que fue también un exceso, pero no sé si es verdad o mentira, de que una hija de una comunicadora y es ministra de Cultura, Milagros Germán, había tenido una relación sentimental con el expresidente. Yo pienso que llegar hasta ahí, no sé si eso es verdad o mentira. La cuestión es que la señorita Milagros de Germán también interpuso una querella por difamación e injuria contra el detective Ángel Martínez. El problema es que de tanta denuncia, luego de que lo apresaron aquí, han llovido las denuncias contra ese comunicador, que es muy popular en YouTube, porque tiene varias cuentas en Instagram y YouTube, donde hace, como dije, fuertes denuncias y tiene muchos seguidores, tiene miles de seguidores. Y también su forma de hablar y de hacer la denuncia le ha canjeado cierta admiración en un sector, pero también cierta repulsa entre sectores del poder, principalmente a quienes él enfrenta. El problema es que Ángel Martínez fue, para mí, secuestrado del barco en Puerto Plata, porque ahí intervinieron autoridades, no tenían una orden de arresto contra él, no tenían una orden de requisar el barco, de paralizar un barco que es de propiedad privada. El barco tiene bandera de los Estados Unidos, es un asunto muy peligroso. Un asunto también en la que había muchos turistas que vieron ese aparataje espantoso. Eso yo pienso que nunca en la República Dominicana, ni escasamente, no sé si en otro país, se ha producido un aparataje tan grande en el que se utilicen parte de las Fuerzas Armadas y varias ramas de las Fuerzas Armadas para apresar, secuestrar por parte del Estado, de un Estado como la República Dominicana, apresar a un señor en alta mar por simplemente hacer denuncias contra el narcotráfico y denuncias contra los funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República. Entiendo que eso fue un exceso terrible. No se sabe quién ha dado la orden. Inclusive el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, ese día emitió un comunicado en el que lamentaba que ciudadanos norteamericanos, porque Ángel Martínez aparentemente tiene ciudadanía norteamericana, fuese perseguido por delitos de opinión. Entonces, hasta ahí, toda una violación, porque ese apresamiento se produjo en alta mar. Ese secuestro de Ángel Martínez se produjo sin ninguna disposición judicial. Pero ¿qué sucede? Que durante el proceso de apresamiento de Ángel Martínez, las autoridades emiten un comunicado, primero, de que ese apresamiento insólitamente fue porque él filmó lugares sensibles, como ya hemos dicho, el cuartel de la policía, un hospital y una playa, que no son ninguno lugares sensibles, ni que atentan contra el Estado, ni la seguridad de nadie. Pero, aparentemente, eso disgustó a las autoridades y la policía emite ese comunicado, esa nota de prensa, ese comunicado oficial que está en los medios de comunicación. Entonces, cuando lo apresan, se dan cuenta de que el señor
Ángel Martínez tenía una orden de arresto por rebeldía y dijeron que esa orden aparentemente era por una denuncia que había interpuesto quien es ahora el director de Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, con quien Ángel Martínez, en uno de la difusión de su programa, había iniciado con denuncia de que en este gobierno habían 37 narcos, inclusive había incluido entre esos 37 narcos a Guido Gómez Mazara, pero aparentemente ellos llegaron a un entendimiento, no se sabe los términos de ese entendimiento. La cuestión es que la querella que había interpuesto Guido Gómez Mazara se había archivado por acuerdo entre las partes. Entonces esa orden de arresto, de conducencia que se había emitido ya no tenía ninguna validez. Pero luego se dieron cuenta de que había otra orden de rebeldía interpuesta por un diputado que se llama Fabio Goris, en el cual Ángel Martínez había insistentemente denunciado de que este señor supuestamente está vinculado al narcotráfico. Un hermano de él había sido condenado en Estados Unidos por esa práctica. Entonces, a ese señor Fabio Goris, diputado, no solamente Ángel Martínez, sino también otros comunicadores, como por ejemplo como Claudia Pérez, la Tora, también que tiene el señor Fabio Goris, le puso una querella a esa comunicadora, porque ella también ha denunciado, igual que otros comunicadores, de que ese señor supuestamente, ¿no es verdad?, está vinculado al asunto del narcotráfico, cosa que nosotros no podemos decir, porque no tenemos ningún conocimiento. El hecho es que el señor Ángel Martínez fue conducido a la 9ª sala penal aquí en Santo Domingo, fue trasladado desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, donde la jueza o el tribunal, lo primero que debió, yo como abogado, lo primero que yo debería haber investigado es por qué estaba preso, bajo quién ordenó su apresamiento y bajo qué circunstancias estuvo preso. Entonces, si él fue apresado en alta mar, sin ninguna orden judicial, esa jueza lo primero que debió hacer fue ponerlo en libertad, porque aquí no se puede apresar a ninguna persona de manera ilegítima e ilegal. Pero de todas maneras no se tomó en cuenta esa parte, entonces se le aplicó la orden de rebeldía que estaba vigente, interpuesta por la supuestamente no comparecencia del señor Ángel Martínez a una audiencia interpuesta por la demanda que interpuso Fabio Goris. Pero también hay algo importante que resaltar, es que el señor Ángel Martínez reside en Miami, Estados Unidos, y aparentemente nunca fue citado debidamente en su domicilio en Miami. La ley dominicana establece un procedimiento para las personas, los dominicanos y extranjeros que están siendo demandados en la República Dominicana, demandados judicialmente en la República Dominicana, y ese procedimiento se realiza a través de la Cancillería Dominicana. Entonces ese procedimiento llega y se lo notifica por los canales correspondientes en el domicilio donde reside. Pero aparentemente eso nunca se produjo, y los jueces emitieron orden de rebeldía sin darse cuenta que había sido mal citado. Esa es también otra de las violaciones. Algunas personas dicen que el señor Ángel Martínez es un chantajista, que es un farsante, que no es detective, que no es comunicador, que no es nada. Pero nosotros a esas personas que dicen eso, no estamos jugando si él dice la verdad o dice la mentira. Yo simplemente, como abogado que soy, estoy viendo violaciones constantes al debido proceso que tiene derecho todo ciudadano que ha sido sometido a la justicia, independientemente de que esa persona es un delincuente, es un asaltante, es un atracador, es un chantajista, un asesino, lo que sea. Todo el mundo tiene que ser sometido al debido proceso, y la justicia dominicana y los tribunales también tienen que velar por la tutela real efectiva
y el debido proceso y que no se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, como ese tema provoca muchas pasiones, entonces mucha gente confunde el asunto de los derechos que tiene cualquier ciudadano, independientemente de que sea el más malo del mundo, el más charlatán o el más mentiroso, a que se le encauce como debe ser y por los canales correspondientes. Entonces, eso por ese lado. Entonces, el señor Ángel Martínez, luego de que le pone el tribunal, novena sala penal, una medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida, que probablemente yo pienso que esta es la medida de coerción la menos lesiva y la menos lesiva. Otro tribunal, otro señor que se llama Arnulfo, un señor llamado Arnulfo, ¿cómo se llama? Buscaré el apellido por aquí. Interpone también una querella. Ya había interpuesto una querella en Santiago por difamación e injuria. Entonces, ese señor, esa querella interpuesta se interpuso en el 2024. Entonces, increíblemente, a pesar de que esa querella se interpuso en el 2024, en 3 días se le notificó una cita para comparecer en una audiencia de conciliación en 3 días, cuando en los tribunales dominicanos, para poner una cita, una audiencia, establecer la cita de una audiencia, duran hasta 2 meses para eso. Aquí en menos de 3 días se habilitó un día para conocer la audiencia de conciliación. En un día se le notificó aquí en Santo Domingo, en el hotel donde él estaba hospedado. También ese día de la audiencia de conciliación no pudo asistir porque tenía un problema serio de salud, aparentemente serio, se ve cuando un médico lo está atendiendo. Pero a pesar de eso, el abogado de él fue a la audiencia y explicó las causas, las razones y llevó los estados de salud, los certificados de salud. Pero aún así, al otro día, el tribunal, no acogiendo esa parte, que yo pienso que el tribunal lo que debió hacer fue aplazar la audiencia para un nuevo día, dando la oportunidad al imputado a que pueda participar. Lo que hizo fue dictó una orden de apresamiento. Y en esa orden de apresamiento se ejecutó y se llevó al detective Ángel Martínez. Se le impuso entonces, se le vio ahí, se duró 3 días, inclusive se violaron las normas y las leyes constitucionales que dicen que todas personas deben ser sometidas en menos de 24 horas. Y luego entonces el tribunal dictó otra medida de coerción consistente en presentación periódica, igualmente impedimento de salida, entonces también le puso un grillete. Fíjense, sobre ese caso, yo debo decir que el Tribunal Constitucional, cuando emitió una sentencia, la 0092-19, en el cual declaró inconstitucional el artículo 44.6 de la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas, ese tribunal entiende que los delitos de prensa, que son delitos de palabras, no se deben aplicar medidas excesivas. En uno de sus párrafos dice el tribunal: las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar sus pensamientos y recibir opiniones e informaciones, lo cual ha motivado que el discurso político deje de ser dirigido por el Estado o por los profesionales de la comunicación a través de los medios tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés.
De ahí la importancia de que el uso de la libertad de expresión por estos medios se mantenga libre del temor a represalias innecesarias y desproporcionadas que obstaculicen la construcción de una ciudadanía plena, participativa y consciente. Entonces, por eso nosotros decimos, basado en las leyes y en las violaciones, el debido proceso, en decisiones del Tribunal Constitucional, que en el caso del señor Ángel Martínez, independientemente, vuelvo a decir, de que le agrade o no le agrade a muchas personas, independientemente de que esté diciendo la verdad o la mentira, independientemente de que haya cometido excesos en sus denuncias, contra él se ha cometido, los tribunales y el Estado han cometido decisiones arbitrarias, injustas, innecesarias y desproporcionadas, porque él no es un criminal de guerra, no es un asesino en serie, ahora no se le ha acusado de defalcar el erario público, de especular, de secuestrar a nadie, de amenazar de muerte a nadie. Simplemente lo que está haciendo denuncias sobre supuestos narcos y supuesta corrupción administrativa, lo que son delitos que tienen que ver con la libertad de expresión. Por lo tanto, yo entiendo que contra él se ha cometido excesos que nunca se ha visto en la República Dominicana ni en ningún otro país. Procesar a una persona en 3 días, hacer una audiencia, fijar una audiencia de conciliación, citarlo, apresarlo, como hizo el Tribunal de Santiago, igualmente, eso es ilegal. Igualmente, apresarlo en mal para mí es ilegal. Entonces, no sé hasta dónde esto podría llegar, no sé si podrá haber demandas internacionales, no sé si los Estados Unidos, como dijeron, podrían tomar represalia por el asalto que hizo el Estado Dominicano a una nave, a un crucero lleno de turistas. Entiendo que sin yo conocer a Ángel Martínez, sin tener nada que ver con su persona, sin simpatizar ni siquiera con él, simplemente porque soy un abogado y veo que esos procesos judiciales han sido totalmente violatorios a todas las normas del derecho, nosotros entendemos que debe tratar de pararse esa situación y que el señor simplemente se le pongan las medidas menos coercitivas, medidas de coerción, y que él pueda tranquilamente conocer todos los casos, porque ya tiene como 5 o 6 denuncias de diferentes sectores por lo que ha dicho, por las ocasiones que ha hecho, y que pueda tener acceso libremente a la justicia dominicana y sus argumentos puedan ser valorados y enjuiciados. Y si tienen la verdad en sus manos, que la presente, las pruebas, y si la presente, entonces que sea suelto. Y si no puede mostrar todas las situaciones que se ha hecho, bueno, entonces se le debe juzgar. Es importante establecer también que en materia de delito de prensa como difamación e injuria, aquí tanto el Tribunal Constitucional como otros juzgados han establecido que para esos delitos de difamación e injuria no debe haber pena privativa de libertad, sino una indemnización económica. Señores, hacemos una pausa y retornamos.